Si querés saber qué nueva información hay sobre el caso Marcet, don Mario te pone al tanto. Información que, vale decir, no fue volcada voluntariamente por el gobierno, a diferencia de lo que ha dicho el presidente de la República. No la obtuvimos durante la interpelación en el mes de agosto. Los dos subsecretarios en particular ocultaron el contenido de sus intercambios. La Cancillería ocultó también el intercambio entre su servicio diplomático en Emiratos Árabes y la Cancillería misma, y la reunión entre la vicecanciller H y el abogado de Marcet. Nosotros solicitamos esa información por la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Cancillería nos la negó, aduciendo que estaba haciendo una investigación administrativa interna. Esa no es causal para negar información pública, con lo cual eso nos obligó a ir a un juez que obligara al gobierno a brindar esta información. Ya nos había pasado esto con el caso del acuerdo con Catón Nasí, o sea, acá voluntad de transparencia y voluntad de volcar la información no hubo. Presenta su renuncia debido a que el sector Ciudadanos del Partido Colorado esté actualmente evaluando la posibilidad de retirarle la confianza. Pero la vicecanciller dijo que ella entregó esa información por propia voluntad. Si hubiera sido así, la hubiera entregado en la interpelación o la hubiera volcado cuando se lo pidió por acceso a la información pública. Tuvimos que ir a un juez para que le dijera a la Cancillería que esa excusa que ponía no era válida y que estaba obligada a darnos la información. ¿Nadie sabía en noviembre quién era Marcet? En la interpelación, el canciller dijo que en noviembre nadie sabía quién era Marcet. Y acá queda claro que hay intercambios entre el viceministro del Interior y la vicecanciller ya en el mes de septiembre, vinculado al tema Marcet. En los primeros días de noviembre hay un segundo intercambio entre los subsecretarios, en donde explícitamente el subsecretario del Interior, Maciel, le dice a la vicecanciller de que se trataba de un narco peligroso y pesado y que sería terrible que lo liberaran, que el pasaporte se da a finales de noviembre. O sea que tenían muy claro la gravedad de la circunstancia en contradicción con lo que se decía en la interpelación. ¿Nadie sabía en noviembre quién era Marcet? ¿Mintió la vicecanciller en el Parlamento entonces? Cuando el canciller dice que nadie sabía quién era Marcet en noviembre, claramente eso no era cierto. La vicecanciller yo no diría que mintió, pero evidentemente ocultó información. Si Carolina H hubiera sido blanca, hacía rato que ya no estaba en el ministerio, hacía rato. Pero el gobierno sigue argumentando que no había ningún impedimento legal, más allá de toda esta otra situación que ha surgido, para no entregar ese pasaporte en su momento como finalmente sucedió. El gobierno no dice que no hubo impedimento legal, dice algo peor, dice que estaba obligado a hacerlo. Lo que dice el presidente de la República es que no había más remedio que darlo. Lo que dice el presidente no es cierto. El mismo decreto que se utilizó también incorporaba la posibilidad de no otorgar el pasaporte a Marcet. El decreto dice que bajo circunstancias especiales, los ministerios, Cancillería o Interior, según el caso, tienen discrecionalidad para definir la entrega del pasaporte. Y acá estábamos hablando de un narco preso en el exterior por un pasaporte falso, que había estado preso en Uruguay y que en ese mismo momento estaba siendo investigado por la DEA estadounidense, por las autoridades paraguayas, en coordinación con el Ministerio del Interior de Uruguay. Si esas no son circunstancias especiales... ¿Nadie sabía en noviembre quién era Marcet? Hay un informe de Cancillería que determinó que no hubo ninguna irregularidad en el proceso administrativo de otorgación de este pasaporte. Nosotros no decimos que hay irregularidades administrativas, decimos que hubo decisiones políticas de otorgar ese pasaporte en esas circunstancias y de esa manera. Las responsabilidades son políticas, no es que hubiera habido irregularidades de carácter administrativo. Si querés saber cómo viene la mano con la economía, don Mario te ayuda. Ha habido muchos procesos de perder trabajo, conseguir otro trabajito, de repente con más precariedad. Cuando se lanzan los 15.000 jornales solidarios, se presentaron 250.000 personas. Más grande era ese número que el del total de desocupados del país. Y estamos hablando de no una solución laboral, sino un paliativo social, ¿no? El panorama en ese sentido no luce potente. El empleo se ha precarizado, niveles de salario más bajos y más incertidumbre. Eso es consistente con una economía que se estancó. Y en lo social, el impacto es claro. Casi 80.000 compatriotas más bajo la línea de pobreza que en 2019, aun cuando la economía cayó y subió, y hoy está a niveles por encima del 2019. O sea, la torta es más grande, hay 80.000 pobres más. Obviamente porque no se tomaron las medidas que en su momento discutimos. El gobierno debió y pudo haber volcado dinero para evitar ese aumento de la pobreza, para evitar que hubiera ollas populares. Es una vergüenza la discusión que hay sobre el tema de las ollas populares. Desde un Ministerio de Desarrollo Social que vio un año y pico cómo la gente solidariamente resolvía un plato de comida a la gente que no podía comer. La economía está creciendo, pero la apropiación de ese crecimiento concentrado en las exportaciones está también muy concentrado en los mayaoros. Hay un aumento importante de los depósitos bancarios en bancos locales y en bancos del exterior, que en estos 2 años y medio estamos hablando de 9.000 millones de dólares, más de 3.000 y pico millones de dólares por año. Aumentan las cuentas, sobre todo las cuentas más grandes. Crece, pero los que se apropian del crecimiento es eso, y mientras los salarios caen, las jubilaciones caen, etc. El
el consumo de las familias uruguayas. Siguen en guarismos más bajos del año 2019, las exportaciones que crecieron, el consumo doméstico, el bienestar de las familias que evidentemente no. Y eso tiene una explicación clara, que son las fuentes de financiamiento, es decir, cómo las familias financian su consumo con salarios, con pasividades, que estamos con niveles de salario real y pasividades reales por debajo del 2019, y eso la gente lo va sintiendo. Los precios han subido enormemente, ha habido saltos de precios, no solo en los combustibles, en toda la canasta familiar. Si querés saber de qué va la reforma de la seguridad social, don Mario te lo explica. El costo de la reforma descansa exclusivamente en los hombros de trabajadores y trabajadoras. Los únicos que aportan a la mitigación del déficit del sistema de seguridad social, del sistema jubilatorio, son los trabajadores, por la vía de trabajar más años, de aportar más años. Si uno trabaja más años, aporta en general más años, y con una menor retribución, una menor jubilación, ya sea por la reducción en las tasas de reemplazo, ya sea por la nueva forma de cómputo del salario básico jubilatorio. No hay otras fuentes de ningún otro sector social con capacidad contributiva que contribuya a la mitigación del déficit. Esa es la principal razón por la cual nosotros no acompañamos en general el proyecto. Desde el lado del oficialismo se dice, bueno, es cierto, hay una parte que cae sobre los trabajadores, son 5 años más que se eleva la edad para jubilarse, pero a los 65 años la persona va a cobrar lo mismo o más de lo que cobraba cuando se jubilaba a los 60, y ahí hay dos visiones y la gente no se pone de acuerdo. Esa comparación no es comparable, porque me está comparando alguien que se jubila hoy a los 60 con alguien que se va a jubilar después a los 65. Para hacer una comparación de si gana más o menos, hay que ver alguien hoy a los 65 cómo se jubila y cómo se va a jubilar también a los 65 con el nuevo régimen, y ahí es muy claro que la retribución va a ser menor. Si hay que hacer una reforma porque hay un déficit, difícil de fundamentar que todos vamos a cobrar más, porque si no, ¿cómo se mitiga ese déficit? Ese famoso suplemento solidario de cómo se ajusta con el tiempo. Si todos los parámetros de la seguridad social se ajustan con el índice medio de salarios, ¿por qué justamente ese que implica una cuestión más solidaria, en vez de ajustarse por el índice medio de salarios, se ajusta por el IPC, por el índice de precios? Que en la proyección hay un aumento en el salario real de largo plazo, es decir, el índice medio de salarios va a subir por encima del IPC. Por lo tanto, el hecho de ajustar esto por IPC quiere decir que en términos de salario se va a ir deteriorando con el tiempo. Nosotros aspiramos a proponer un cambio de ese artículo donde garantice que el suplemento solidario efectivamente se vaya actualizando por el índice medio de salario. ¿El Frente no es muy duro criticando algo que pudo haber hecho, que tuvo mayorías y no hizo? Se da un poco la idea de que el Frente Amplio en todos estos años no hizo ninguna reforma en el sistema de seguridad social, y en realidad hizo un montón de reformas. Reformó la caja policial, reformó la caja militar, reformó la caja bancaria, hizo cambios el que existieran sistemas de seguridad social para colectivos que no tenían, artistas, servicio doméstico, para los trabajadores rurales, el tema de los cincuentones, el tema de la flexibilización, porque antes vivíamos en un mundo de una mucho mayor informalidad. En fin, hubo un montón de reformas en ese sentido. La oposición en su momento no votó prácticamente nada de todo esto. Las excepciones a los 65 años, que ya hay algunas que son claras, como la construcción, por ejemplo. Si bien se puede plantear una excepcionalidad de la edad en el caso, por ejemplo, de la construcción, las exigencias para entrar en esa excepcionalidad parecen ser muy excesivas. En el mundo de la construcción es difícil que un trabajador esté 20 años con un mismo empleador o que esté continuamente aportando durante 8 años de los últimos 10. Son exigencias que tenemos que revisar, porque si bien se plantea como titular que hay una flexibilización, esa flexibilización no es automática e implica requisitos que son demasiado fuertes y que difícilmente los trabajadores de la construcción en general puedan acceder a esa flexibilización con esos requisitos. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.